Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. Mentoría Clínica, con Carlos González. Hoy, episodio número 4 del podcast, y es un episodio un poco diferente de los 3 primeros. He querido hoy recoger varias preguntas que me habéis hecho llegar, bien por redes, principalmente por redes sociales, Instagram, YouTube, también algunas dudas que me habéis dejado en algunas de las plataformas donde está colgado el podcast y que creo que son relevantes y tienen matices y serán útiles no solo para las personas que las han formulado, sino para la mayoría de las que y los que escucháis o estáis escuchando, habéis empezado a aficionaros a este podcast de herramientas clínicas en medicina integrativa, funcional y en PNI. Así que nada, voy a pasar a leerlas. En concreto son 6, pero tienen algunos matices. La primera pregunta que me parecía interesante tiene referencia al primer episodio del podcast y era ¿qué tipo de hierro es mejor suplementar y en qué momento del día? Las mejores opciones de hierro son bisglicinatos de hierro principalmente, son las que tienen una biodisponibilidad más alta, las que generan menor oxidación a nivel intestinal. Hierros quelados también son buenas opciones, además permiten una mayor biodisponibilidad para el organismo y protegen bastante, digamos, del aprovechamiento por diferentes microorganismos. Y los hierros liposomados, que son mi principal, digamos, opción en consulta. Recordad, no más de 30 miligramos o incluso 28 miligramos, que muchos laboratorios formulan a nivel de 28 miligramos por cápsula, para que no se sature el enterocito. ¿En qué momento del día? Yo suelo adaptarme al día a día de la o el paciente que me encuentro en consulta, al que acompaño. Suelo decirle que si tiene que hacer una toma, la tome en el mejor momento o en el que le sea más sencillo, siempre alejado del café, del té principalmente, que para dificultar su absorción, aunque sea un liposomado, y si es posible, mejor antes de comidas. En ayunas a primera hora, alejado del café o el té si es que lo consume, especialmente del té negro, o también antes de cenar, podría ser una buena opción. ¿Cuándo, sobre todo, lo doy antes de cenar? Si la paciente o el paciente presentan sintomatología compatible con piernas inquietas y que se pueda asociar, evidentemente, no solo a una deficiencia de folato o de vitamina B12, sino también a una deficiencia o unos niveles bajos de ferritina. Que digo que lo tome por la noche para ver si le puede facilitar el descanso. Y si hemos de digamos, cambiar digamos, el formato en el cual se ha prescrito una dosis, por ejemplo, de 80 o 100 miligramos de hierro que le ha podido prescribir medicina y lo queremos espaciar para favorecer la absorción, suelo dividir la toma en 3 veces al día para aumentar la capacidad de absorción, incluso a veces en 2, y doy 2 veces 30 miligramos al día separados antes de comer, perdón, antes de desayunar en ayunas o antes de cenar, o incluso la doy 3 veces al día en ayunas antes de la comida principal al mediodía y antes de la cena. Esa es la manera en la cual lo doy, siempre alejado de café, té principalmente, o alejado de levotiroxina si es que el paciente o la paciente está en tratamiento con Eutirox. La segunda pregunta que me hacíais llegar, o de las que me habéis hecho llegar, una que me parecía muy relevante, es: ¿puedes decirnos algunos laboratorios, marcas de hierro que utilizas habitualmente? Bien, me mojo. Siempre la idea en clase, al menos por mi parte, y en este podcast, es mojarnos. Ya sabéis, y si no lo sabéis, ya os lo digo, no recibo nada, no estoy patrocinado por ningún laboratorio, por tanto, siempre os comparto, digamos, marcas que yo utilizo porque me van bien a mí, no porque evidentemente tenga especial interés en ellas. El hierro liposomado de la casa Cepa es un buen hierro liposomado, tiene muy poquitos excipientes, 30 miligramos por cápsula, un hierro de mucha calidad. Otro hierro interesante, bastante económico además para llevarlo a largo plazo, es el de la casa Infisport. Infisport hierro liposomado es otra opción. La opción de hierro liposomado de Naturitas, de la propia marca Naturitas, vuelve también a ser, es un hierro de calidad. Y un hierro que para mí tiene más excipientes, aunque sí que es cierto que suele sentar bien, es el Fisiogen Ferroforte, que también no pasa de los 30 miligramos.
Yo particularmente ahora utilizo bastante estos 3 primeros que os he dicho. Este hierro de la casa Cepa o del laboratorio Cepa, Infispor liposomado y este hierro de Naturitas que estoy empezando también a utilizar y que es muy económico y es liposomado y también estoy teniendo bastante buen feedback. Todos ellos bastante asumibles económicamente con muy poquitos excipientes. Ninguno de ellos tiene... si no estoy equivocado, no tienen todavía riboflavina, ¿vale? Sería algo interesante que los laboratorios deberían incluir. Al menos 4 miligramos de vitamina B2 sería muy interesante. Si algún laboratorio lo tiene, perfecto. Creo que ninguno de ellos, ¿eh? Creo que ninguno de ellos. Pero bueno, ya sabéis cómo utilizarla si habéis escuchado el episodio 2 del podcast. En pacientes con gastritis, Helicobacter pylori, anticuerpos anticélulas parietales que presentan anemia ferropénica o tendencia anémica o sin anemia pero ferritinas bajas, ¿qué opciones tenemos para suplementar hierro dada alta dificultad para absorberlo? Pues es una muy buena pregunta. De hecho, en la pregunta número 2 de qué marcas de hierro me he dejado una aposta para comentarla en esta tercera cuestión, que es que en esos casos podríamos pensar, bueno, hasta que mejoremos el estado de la mucosa, el estado de la producción de ácido clorhídrico, el sobrecrecimiento bacteriano o mejoremos los anticuerpos anticélulas parietales que limitan la absorción del hierro, no vamos a poder suplementar hierro. Bueno, sí que lo podemos suplementar porque, de hecho, si no lo hacemos y la anemia va avanzando, la paciente o el paciente acabará con hierro endovenoso. Entonces, si queremos llegar a poder evitarlo, compensarlo, podríamos dar un hierro sublingual. La casa Better for You tiene hierros sublinguales en spray. Es cierto que son caros para algunos bolsillos, para algunos pacientes puede resultar muy costoso, pero es una manera de dar dosis de 20, 30 miligramos repartido durante el día de forma sublingual con una tasa de absorción muy alta. Se podría combinar, dar un hierro liposomado, ¿vale? En algún momento del día, uno de estos primeros que os he comentado, por ejemplo, este de la casa Infispor o Naturitas, que son los más económicos, con una biodisponibilidad muy alta, y dar en otros 2 momentos del día, para ahorrar algo de dinero, el hierro sublingual, este hierro en spray. De hecho, tengo un caso muy reciente con unas anemias de muy larga evolución que por primera vez estamos superando el 12 de hemoglobina y ha sido mediante la utilización de un liposomado que en mayor o menor medida, aunque haya autoinmunidad estomacal, suelen absorberse porque no precisan de un pH ácido a nivel estomacal y en 2 momentos del día, por la mañana y por la noche, utilizar este Better for You, este spray sublingual de hierro ya os digo, con muy buen feedback últimamente. La cuarta pregunta que he escogido, que me parece también muy interesante y a veces polémica la intervención, quiero decir porque hay más partidarias de sí, hay partidarios de no. Dice, ante un proceso viral, Carlos, crónico latente, que además presenta deficiencia de hierro, ¿está totalmente desaconsejada la suplementación con hierro? Pues bueno, totalmente para mí no está desaconsejada totalmente. Sí que es verdad que de entrada no, porque ya sabemos que ante un proceso viral latente, cronificado, en donde la paciente o el paciente va experimentando sintomatología vírica, cansancio, fatiga, dolor de garganta, artralgias, febrícula, incluso distermia, tarde-noche, típicos síntomas virales o de procesos virales no solucionados, es probable que el hecho de aportar hierro alimentemos, evidentemente, y ese hierro sea aprovechado por el propio proceso viral para, evidentemente, hacerse fuerte y todavía aumentar más la sintomatología. Entonces, yo lo que suelo utilizar o lo que suelo decir es, si no hay anemia, aunque haya una ferritina con tendencia a la baja por debajo de 30, ¿vale? Si puedo primero abordar el proceso viral y como mucho aportar algo de lactoferrina, aunque no va a subir en demasía ni la ferritina ni la hemoglobina, sí que va a favorecer que el hierro esté más disponible para el organismo. Ahora bien, si tenemos mucha clínica, ¿vale?, de falta de hierro y tenemos una hemoglobina que se acerca al 12 o está por debajo, que tenemos mucha sintomatología en ese sentido, recordad que también necesitamos hierro para articular una buena respuesta antiviral. En esos casos suelo dar una dosis baja de hierro, no más de 30 miligramos al día, y suelo aportar lactoferrina. 200, 400, 600 miligramos de lactoferrina al día, intentando proteger del aprovechamiento del hierro por parte del virus. Y siempre le digo al agua al paciente, si cuando empiezas con esta mínima cantidad de hierro, junto a la lactoferrina, los síntomas virales mejoran, perfecto, o se mantienen, perfecto, estamos en el buen camino. Si por contra,
cuando empiezas a tomar, aunque sea una mínima cantidad de hierro, porque te hace falta, pero al estar en un contexto viral puede perjudicarnos, si vemos que empieza a aumentar los síntomas virales, paramos el hierro y solo mantenemos la lactoferrina. Pero para mí no es una contraindicación absoluta. Siempre que me pueda permitir primero trabajar el contexto inmunitario, viral, oxidativo y luego dar hierro, sería mejor. Pero a veces los pacientes precisan de intervenciones un poquito más flexibles. Quinta pregunta que me parece interesante, es decir, ¿cuándo suplementar tiamina y cuándo benfotiamina? Y si había alguna contraindicación. La tiamina la encontramos en forma de clorhidrato de tiamina o pirofosfato de tiamina o en forma de benfotiamina. Las dos primeras son las económicas, las poco costosas, y la benfotiamina es un poco más cara. Respondo a cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Cuando básicamente queremos mejorar la gestión de la glucosa, principalmente a nivel fuera del sistema nervioso, bien sea central o periférico, simplemente dando tiamina ya tendríamos recursos, beneficios positivos. Ahora bien, si lo que queremos es trabajar a nivel de dolor, de neuropatía periférica o de contextos neuroinflamatorios o neurooxidativos, a nivel central, tendríamos que dar benfotiamina. Si nos lo podemos permitir, porque el paciente se lo puede permitir, el bolsillo del paciente se lo puede permitir, si siempre damos benfotiamina vamos a tener resultados en cualquiera de los contextos. Lo que pasa es que a veces, si yo personalmente, dependiendo del paciente, si lo que quiero es aportar tiamina para optimizar la función mitocondrial a nivel periférico y no quiero gastar mucho dinero, doy un complejo B rico en tiamina o doy un extra de tiamina fuera de ese complejo B que puedo utilizar, que ahora hablaremos de las dosis, y no doy benfotiamina para ahorrar dinero. Pero ahora, si tengo que intervenir a nivel del sistema nervioso central o periférico, me decanto por benfotiamina. Recordad que la benfotiamina, lo hablábamos en el episodio número 2 del podcast, mejoraba también los efectos vasculares de los productos finales de la glicación, tenía beneficios a nivel neurológico periférico central. O sea que al final, siempre que podamos dar benfotiamina, va a ser mucho mejor. Y no hay dosis tóxica. La segunda parte de la pregunta es, ¿hay alguna contraindicación? No, no hay contraindicación y no hay dosis tóxica conocida. De hecho, en los estudios se utilizan hasta 1000 miligramos sin efectos negativos. Y por último, la última pregunta que también me parecía muy, muy relevante es, me preguntaba alguien a raíz del episodio anterior, del episodio de la riboflavina, supongo que porque hablé o dejé caer algo de información relacionado con la migraña, me preguntaba, he oído que la riboflavina puede ser efectiva en migrañas, ¿en qué dosis? Dedicaremos un episodio del podcast a hablar de riboflavina y de capacidad antioxidativa, ¿vale? Que tendrá mucho que ver también en esas intervenciones con migraña. Simplemente es cierto la riboflavina, de hecho, incluso alguna sociedad americana, la Sociedad Americana de Neurología aceptaba la riboflavina como nivel B de evidencia en cuanto a la migraña. Tiene efectos muy positivos. Lo que pasa es que las dosis de riboflavina que se utilizaban en los estudios eran 300 miligramos o incluso 400 miligramos al día durante 2-3 meses. Y esas dosis pueden ser proxidantes. No superemos los 100 miligramos, sería lo aconsejado. En mi práctica clínica lo que suelo ver es que las migrañas que mejoran con aislamiento, por tanto con descanso, ¿vale? Esas que te obligan a generar cambios en tu día para bajar el ritmo, ¿no? Las que mejoran con la oscuridad, bajando aferencias sensitivas, esas son las que más se van a beneficiar, ¿vale? Evidentemente de trabajar todo el contexto inflamatorio, oxidativo, descanso, sueño, por descontado. Siempre me decís un poco lo mismo y sí, todo eso, Carlos, todo eso por descontado. Pero en cuanto a una herramienta concreta, ¿vale? Un micronutriente concreto, creo que son las que más se van a beneficiar de la riboflavina y también se benefician no solo de riboflavina, sino de un complejo B de buena calidad. Por tanto, aunque no lleguemos a 300, 400 miligramos de riboflavina, simplemente con un buen complejo B que llegues a 100 miligramos de riboflavina al día, ¿vale? O complementarlo, puedes dar un complejo B más genérico y complementar hasta 100 miligramos con una riboflavina extra, que es muy barato o muy económico. Ya he tenido muy buenos resultados en cuanto a migraña. Por tanto, yo de entrada os diría de no llegar a los 300, 400 miligramos que hacen referencia a algunas revisiones sistemáticas en cuanto a la migraña y la riboflavina. Y hasta aquí el episodio 4 del podcast. Espero que haya sido de tu utilidad, como siempre. Espero que te lleves herramientas y seguimos escuchándonos en próximos episodios.